Hola, buenas tardes a todos. Buenos días a los que estéis en el otro lado del planeta. Soy Alejandro Álvarez Canal, soy uno de los colaboradores habituales de CEUPE en la organización, en la impartición de sesiones, clases magistrales, Open Class y similares. Bueno, soy un especialista en el ámbito del comercio internacional, con cerca de ya 20 años de experiencia en tareas de logística, promoción, marketing internacional. Bueno, hemos diseñado para hoy una sesión específica sobre la preparación con éxito de una feria internacional. Hemos hecho un análisis, yo he elaborado un análisis de algunos de los elementos clave, de los elementos críticos que pueden condicionar el éxito en la participación de una empresa. Fundamentalmente nos estamos centrando en empresas que acuden a ferias internacionales. Entonces, hemos preparado una sesión donde vamos a hacer un repaso, hacer un análisis sobre algunas de las claves, algunas de las tareas fundamentales que se han de desarrollar, uno de los trabajos, sobre todo, acciones un poco más operativas, algunas también de índole estratégico, pero acciones que se han de considerar a la hora de preparar la participación de una empresa en una feria. Intuyo, entiendo que muchos de vosotros tenéis experiencia en el ámbito del comercio internacional. Por supuesto, el foro, el chat está abierto para compartir, para que compartáis un poco también vuestras experiencias y sobre todo también para que planteáis las dudas que puedan surgir a lo largo de la presentación. Lo podéis hacer inmediatamente según os surjan o lo podemos ver al final, ¿no? Mm, Depende un poco del autor, se pueden diferenciar tres, sobre todo tres o cuatro pasos, claves, bloques de trabajo diferenciados a la hora de preparar una feria. Los que estáis viendo ahora mismo en la pantalla y sobre los que vamos a ir luego desmontando o particularizando las tareas, los casos de éxitos, las acciones más concretas, ¿no? La primera fase, la primera tarea sería la de planificación y organización que no debemos de confundir con la siguiente, de preparación y trabajo preferia, que podría ser un poco los meses o las semanas inmediatamente anteriores al desarrollo de la feria internacional en la que estemos valorando participar. Posteriormente, obviamente, a lo largo de la feria también hay una serie de actuaciones, de recomendaciones, de claves, de aspectos críticos que tenemos que considerar para que funcione, para que nuestra participación sea rentable y finalizaríamos el análisis con el repaso de las actuaciones, de las especificaciones más relativas al trabajo post-feria, que obviamente también es un elemento muy, muy importante. Yo tenía preparado inicialmente un vídeo más o menos corto, de unos 3 minutos, que en su caso me lo voy a guardar para el final si no sobra tiempo. ¿Por qué? Porque desde luego aquí coincidimos muchos de los especialistas, de los consultores, especialistas en el ámbito del comercio internacional, en identificar bueno, pues actuaciones críticas, ¿no? Pero lo que yo quiero que prevalezca es mi planteamiento, mi lógica mi lógica de funcionamiento de trabajo en una feria internacional en base a mi experiencia. Actualmente yo soy el gerente, el director gerente de una asociación de exportadores que nos centramos fundamentalmente en actividades de promoción internacional bueno, en este caso de un producto icónico de la gastronomía española, que es el chorizo español, en donde yo ejerzo las funciones de director gerente. Entonces, baso un poco esta presentación en lo que, sobre todo en lo que ha sido mi experiencia actual, quizá en estos últimos años, pero también en mis experiencias anteriores impartiendo
sesiones especializadas y también trabajando como consultor externo, tanto para empresas como para organizaciones, sobre lo que de alguna manera yo también estoy fundamentando mi análisis, ¿vale? Entonces, si nos sobra algo de tiempo al final, avanzamos y vemos esos vídeos, si no, de momento lo dejamos en este punto. Bueno. ¿A qué nos referimos en en este primer bloque, ¿no? Hablamos de planificación y de organización, y hablamos quizá de una orientación un poco más estratégica, un poco más largoplacista, un poco más ir más allá de esas quizá 2 meses, 10 semanas inmediatamente anteriores a la feria, que son un poco las más frenéticas, pero que tienen que ir solapadas, que tienen que ir bastante acopladas a lo que se haya planificado y preparado y presupuestado también con anterioridad, ¿vale? Yo he definido 4 aspectos críticos, que es, en primer lugar, la selección de la feria. Em, Tenemos que hacer un análisis sobre, de todas las alternativas posibles, cuál es la feria que mejor se puede adaptar, la que mejor puede encajar en nuestra actividad, en nuestro público objetivo y, por supuesto, en los objetivos estratégicos de la empresa, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, tenemos una situación un poco particular en donde el principal mercado donde se dirigen las exportaciones de chorizo español es el mercado británico, con lo cual, pues un criterio fundamental a la hora de elegir esas ferias, pues es el punto de venta actual, el atender a nuestro mercado potencialmente interesante, pero puede ser otro, es decir, podemos decidir abordar la participación en otra feria distinta o en un país distinto al mercado en el que nosotros estamos siendo más fuertes, porque queremos hacer una tarea de penetración, de inmersión, de inicio de actividad en ese mercado, ¿vale? Entonces, seleccionar la feria adecuada será el primer punto dentro de esta fase de preparación, y esto es un trabajo que viene ya realizándose con anterioridad. El segundo punto crítico sería definir objetivos. ¿Qué es lo que queremos obtener en en las ferias? ¿No? Muchos de vosotros podréis pensar, bueno, pues obviamente lo que quieres es incrementar ventas, ¿no? Normalmente, o aumentar el número de clientes, os lo pongo un poco más adelante, pero no siempre, es decir, siempre hay que ponerse en el lugar de la entidad, de la organización que está participando en esa feria para saber dónde quiere llegar, qué se quiere conseguir con esa participación en una feria determinada, ¿vale? Entonces, la definición de objetivos claros eh, va a ser también crítico. Por supuesto, va a haber una parte financiera. Tendremos que tener con anterioridad a las fases de pre, durante y posferia, tenemos que tener muy claro cuál es el presupuesto disponible para esa feria. Habrá que, de alguna manera, desagregar esos costes, considerando el stand, el personal, los viajes, los alojamientos, el material promocional, recursos adicionales que queramos mostrar. Y esto es muy importante porque vamos a tener aquí ya una limitación bastante fuerte que nos puede condicionar mucho si vamos a una feria más grande, más pequeña, o directamente no podemos asumir un coste fuerte, un coste importante. Las ferias suponen una inversión, normalmente suponen una inversión fuerte. eh, Supone también dejar de tener recursos disponibles en la propia empresa para llevarlos a esa actuación, a esa actividad de promoción, y es importante también fijar ese presupuesto. Y por último, tendremos que tener un plan de acción, lo que queremos hacer durante esa feria, tanto en los momentos anteriores, pues quiero tener un stand de X metros cuadrados en donde tengamos espacio para X personas, al mismo tiempo vamos a tratar de localizar leads, de localizar potenciales contactos comerciales que a posteriori vamos a tratar filtrando en función de su perfil, si es un importador, si es un mayorista, perdón, un distribuidor. En este caso, por ejemplo, en el caso de mi sector, el sector agroalimentario. Por lo tanto, en base a este primer, vamos a decir, clausulado que yo os propongo en esa fase inicial de planificación y preparación, aparecen elementos claves. Yo he identificado una serie de elementos claves que inciden, que condicionan mucho la participación de la gente, ¿no?
Por ejemplo, y por supuesto esto es quizá un tema abierto, abierto a vuestras opiniones, a vuestras experiencias en tareas de promoción en ferias internacionales y también a vuestras dudas, ¿no? Si hablamos de una fase un poco más estratégica como es esto, aquí sí que hacer una investigación de mercado va a ser importante, va a ser necesario. Habrá que ver cuáles son las tendencias actuales, qué es lo que necesitan los clientes o qué es lo que necesitan mis stakeholders, si hablamos de organizaciones en donde a lo mejor no se dedican puramente a tareas comerciales, sino a lo mejor a tareas promocionales. Y tenemos también, pues, por ejemplo, que conocer, que hacer un análisis del benchmarking, saber en dónde está trabajando, en dónde está estando presente nuestra competencia. Seguimos con algunas claves, con algunos elementos relevantes a considerar a la hora de planificar con éxito, a la hora de definir, predefinir quizá la participación en la feria. Tenemos que tener claros esos objetivos. No hemos hablado de, a lo mejor, de posibilidad de incrementar ventas, pero a lo mejor podemos estar buscando tener un mayor número de clientes o diversificar el número de clientes. No, pues me estoy dirigiendo mucho a agentes comerciales en tal mercado. Quiero ir a una feria en donde lo que vaya a buscar sean distribuidores que puedan tener ya una cartera de contactos o puedo estar interesado simplemente en presentar una campaña o hacer un lanzamiento de un producto si es que, por ejemplo, así lo he definido en un plan de marketing relativo a ese producto, ¿no? Aquí también no lo hemos comentado, pero habla también que tener en cuenta cuáles son las pautas de nuestro plan estratégico, de ese gran eh, argumentario que puede ser necesario en cualquier organización. Tenemos que seleccionar la feria adecuada, ¿no? Lo hemos dicho ahí, lo hemos indicado un poco más atrás. Pero es que esto es muy obvio, ¿no? Y por eso recalcarlo. La feria se tiene que ajustar a nuestros objetivos y al público objetivo que la visita. Es decir, si estamos buscando contactos comerciales, si estamos orientándonos a una actividad puramente B2B, orientada al público profesional, pues no tiene sentido que a lo mejor vayamos a un evento, a una feria más masiva que pueda estar mucho más orientado al consumidor final, ¿no? Importante, obviamente, esa ubicación geográfica, si los visitantes de esa feria son los que nosotros necesitamos, el tamaño, la duración, lo importante que puede ser para la industria, etcétera. Será también crítico en este momento previo, en esta fase planificadora o estratégica, tener muy en cuenta que luego los iremos ejecutando en esos trabajos pro feria, ¿no? Podríamos estar confiándonos, podríamos estar aquí refiriéndonos, perdón, a ese trabajo preferia que quizá a algunos de vosotros os suene, pero el trabajo preferia, las ferias, por ejemplo, tienen unos plazos muy determinados para reservar el suelo, el espacio y se cierra, pues se puede cerrar 3 o 4 meses antes de acudir a la feria, con lo cual pues tendremos que haberlo planificado ya, a lo mejor con un horizonte temporal de medio año. Y tendremos que tener claro ya el diseño, si lo vamos a ir con un diseño de una manera y vamos a tener que buscar a un proveedor o tenemos ya un proveedor habitual que nos hace los diseños o a lo mejor contamos con una solución innovadora que ya están ofreciéndose en ferias, que es por ejemplo la reutilización de diseños de stands, pues podemos también tener que considerar si conviene tener una estructura propia dentro de la empresa. Habrá que evaluar también la logística de envío, si es un país complejo en donde los pasos de aduanas pueden ser difíciles, pues habrá que saber si tenemos que estar registrados con las autoridades locales, ¿no? Si tenemos que tener un importador. Y algo parecido nos puede pasar con el personal. Si vamos quizá a una feria que se vaya a celebrar en China, pues a buen seguro necesitaremos tener un equipo o al menos un traductor, intérprete que se maneje bien con el idioma local, ¿no? Y como hemos hablado antes, pues la parte de la elaboración del presupuesto es fundamental. Ahí pues es necesario tener muy claras la parte del suelo, la parte del stand, la parte de la decoración, la parte del transporte, la parte de los viajes, la parte de los hoteles, la parte de acciones paralelas
la parte a lo mejor de recursos promocionales que queremos obtener en esa feria. En nuestro caso, por ejemplo, solemos acudir a las ferias con una productora audiovisual especializada que nos da apoyo y nos permite al mismo tiempo obtener recursos promocionales para los próximos meses, ¿no? Pues eso tenemos que considerarlo en el presupuesto. Y tendremos que también tener claras, tener definidas cuáles son nuestras estrategias promocionales y de marketing, ¿no? Si vamos a reforzar nuestra presencia en la feria haciendo una nota de prensa o difundiendo en redes sociales o a lo mejor enviando un mailing informativo a toda nuestra base de datos de contactos comerciales para decirles que estaremos en una feria determinada y que estaremos dispuestos de atender a esos potenciales contactos comerciales en esa feria. Y por último, ya empezamos quizá a solapar los trabajos de feria, ¿no? Aquí empezaríamos ya a hablar de la programación. Hablo de programación, ¿no? Del material promocional. Tenemos todos los recursos que queremos dar a conocer. Pues en mi caso, por ejemplo, pues las empresas que forman parte de mi asociación pueden estar actualizando sus logos o sus imágenes de marca y necesitaré tener esa información actualizada de sus logos, de sus referencias para poderlas incorporar a los productos, folletos, brochures similares que quiera enseñar a los posibles visitantes a las ferias en las que participemos, ¿no? Pues esto también tenemos que considerarlo. Y habrá una parte importante de capacitación que nos aparece, de la que os voy a hablar también en la parte del trabajo preferia, y que saldrá en todas las fases y que a lo mejor ni siquiera mm, eh, no solo afecta a un momento concreto, pre, post o durante la feria, sino que el entrenamiento del equipo, cómo esté de preparado nuestro personal, el personal que va a estar en la feria es fundamental, pero ya tiene que venir formado, ya tiene que conocer el producto que hacemos, las actividades, productos, servicios que podemos potencialmente ofrecer a a nuestros clientes, tienen que estar ya habituados a trabajar, a interactuar en ferias, es decir, que tenemos que haberles ya de alguna manera entrenado previamente, ¿vale? Y luego ya también en la parte inicial, en la parte cero o en la parte -1, si queréis verlo de otra manera, tenemos ya que estar pensando en cómo vamos a realizar los seguimientos, porque esto nos va a condicionar fases durante la propia feria y fases posteriores. Es decir, aquí ya tendremos que tener claro qué es lo que queremos hacer, si vamos a hacer luego seguimientos cada 2 meses o simplemente les vamos a informar o les vamos a convocar o el propio seguimiento del retorno de la inversión. ¿Cómo vamos a medir si la feria es interesante o no? Bueno, pues algunas empresas lo pueden hacer en función del número de contactos comerciales obtenidos en la feria. Y eso es crítico para definir si a posteriori se va a repetir la participación o no. Entonces, pensad que esta planificación del seguimiento, que pensar en cómo vamos a planificar el seguimiento, lo tenemos que hacer ya en los primeros momentos de participación en la feria. Vale. Seguimos con lo que sería la fase cero, ¿vale? Hablamos de la fase -1, quizá vamos a hablar de la fase cero. No, no es broma, ¿no? La fase preparatoria, la fase preferia. ¿Me seguís? Diferenciemos esas dos fases, la de planificación, la de que tiene un encaje un poco más estratégico, un poco más largoplacista, con la fase preferia que podríamos estar encuadrándola en las habitualmente 8 semanas inmediatamente anteriores a la feria. Habrá en esas 8 semanas, ya empezará un poco el estrés preferia, que empezará, por ejemplo, aquí vamos a hablar sobre todo de 4 claves, ¿no? De diseñar un stand, el stand pues lo vamos ya a tener reservado, el suelo comprado, el proveedor identificado y tendremos que trabajar más o menos en esos 2 meses. O alguno de vosotros me podrías decir, no, hombre, es que con 2 meses de antelación puedes ir justo, quizá el diseño del stand esté ya más encajado en la planificación porque puede tener un encaje con todo el mensaje que nuestra marca quiere ofrecer. Perfecto, no, vamos, estaría totalmente de acuerdo con ese análisis, ¿no? Entonces, pensad que aquí aparecen elementos que pueden estar en
quizá en las fases inmediatamente anteriores o en las inmediatamente posteriores. En este caso, la inmediatamente posterior no va a estar lo relativo al diseño del stand, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que tener claro eh, que tenemos que tener espacio para mesas de reuniones, en su caso, y para exhibir productos, en otro caso, y para hacer una presentación a los visitantes o simplemente pues para hacer un acto de cocina en equipo, ¿no? Entonces, el diseño del stand va a ser un poco de las cuatro tareas críticas que habitualmente podemos identificar en la feria, pues será el primero. La preparación del material promocional. Fijaros que ya habíamos hablado antes de esa preparación del material, ¿no? Aquí ya vamos un poco a la fase de mandarlo un poco a imprimir, hablar con nuestros diseñadores, hacer el diseño final del folleto, del catálogo, de los materiales que vamos a enseñar y mandarlos a imprimir, porque eso no se hace en 24 o 48 horas, ¿no? Podemos tener problemas, no nos puede gustar el diseño, no encaja con nuestra estrategia de marketing o directamente nuestro proveedor de material promocional pues puede tener a lo mejor algún pico que retrase la prestación de este servicio. Nos vuelve a aparecer aquí lo relativo a a la capacitación al personal, ¿vale? El personal del stand, pues volvemos a lo mismo, tiene que saber con seguridad, tiene que conocer con precisión cuál es la empresa, cuáles son los productos, los servicios y las estrategias que se van a desarrollar. Y ya con más motivos, si dentro de nuestro plan hemos considerado que vamos a trabajar con algún externo, con ese asistente chino o con esa azafata o ese azafato extranjero que es totalmente ajeno a nuestra empresa, pues a lo mejor hay que mandarle una serie de recursos, de material, de información para que sepa de qué va la empresa a la que va a estar representando en esa feria. Y habrá un trabajo preferia aquí ya de identificación de potenciales clientes, ¿no? Habremos hecho una investigación previa o si lo vemos quizá desde un proceso circular, porque esto todo se repite y nosotros ya hemos ido a esta feria en la anterior edición y hemos obtenido ya unos contactos e incluso hemos obtenido contactos a raíz de otras actuaciones comerciales, podemos ya tener una base de datos de potenciales clientes. Y entonces, dentro del trabajo periferia, pues puede ser necesario aquí no hablar tanto de identificar potenciales clientes como a lo mejor refinar nuestras bases de datos para, en su caso, enfocar el contacto que queramos hacer con los posibles visitantes que se puedan traducir en un lead, en una oportunidad comercial en este caso. Bueno, monto ahora en estos puntos estos cuatro claves, ¿no? En el trabajo preferia hablábamos del diseño del stand, de la preparación del material promocional, de la capacitación del personal y de la identificación de clientes, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de algunas claves dentro de cada uno de esos cuatro bloques, ¿no? La primera, en el stand, pues la identidad de marca. Pues obviamente el diseño del stand tiene que estar realizado en base a los valores, a la identidad, a los colores, a los mensajes que queremos. Es que estamos haciendo una campaña específica de una gama de productos nueva. Pues bueno, pues entonces quizá el diseño del stand tiene que beber, tiene que estar influenciado por esos elementos que queremos dar a conocer en la feria, que van con un color distinto o que van con un mensaje distinto. Pues eso bueno, pues obviamente la identidad de marca es necesaria que la tengamos en cuenta. La zonificación, ¿vale? El diseño del stand es una tarea compleja normalmente. Eh, Salvo empresas muy grandes que puedan tener a lo mejor unos departamentos de marketing muy potentes con un equipo especializado en los stands, normalmente trabajamos con terceros, con proveedores externos que nos hacen el diseño y el montaje del stand. Entonces, cuando trabajamos y vamos retroalimentando las propuestas de diseño de nuestros proveedores, pues tenemos que tener muy claras cuáles son las zonas que queremos tener en el stand, ¿no? Aquí hablamos de la recepción de visitantes, la zona para mostrar producto, la zona donde a lo mejor tener reuniones y a lo mejor la zona en donde podemos querer hacer alguna actividad concreta en esa feria, ¿no? Una cata, por ejemplo, o una recepción a las autoridades que puedan ir a la feria el primer día. Bueno, pues tenemos que tener bastante
claras, bastante bien diseñadas esas zonas. Y, y la tendencia, esto es más una recomendación, es que cada vez los stands son más atractivos, más amigables, y esto se consigue incluyendo elementos interactivos, pantallas táctiles, demostraciones en vivo, lo que en mi caso se determina, se denomina los show cookings en las ferias. Bueno, pues esos elementos interactivos es importante tenerlos en consideración en el diseño de la feria. Como también es importante tener en consideración las zonas de almacenamiento, que son zonas un poco más, bueno, quizá un poco más feas, un poco que no queremos que la gente sepa que hay un almacén con espacio para los abrigos y para los productos que enseñamos, ¿no? Pues eso tenemos que tenerlos claramente diferenciados. ¿Vale? Esas tres claves que os he ofrecido en cuanto a las propias tareas de diseño. Aquí, como veis, cada una de las cosas que estamos desmigando, que estamos desgajando, se puede ampliar como un diagrama muy largo en donde aparecen muchísimos elementos críticos, ¿no? Vamos a hablar ahora del material promocional, de la preparación de ese material promocional, del que ya habíamos hecho antes, ¿vale? Entonces, tenemos que considerar que es importante tener un surtido de materiales, tenemos que tener folletos y catálogos y distintos idiomas, y tenemos que tener tarjetas de visita y muestras, y posiblemente a lo mejor incluir vídeos, y a lo mejor esos vídeos integrarlos en esos elementos interactivos, ¿vale? ¿Veis? Viendo como claves que os cuento en unas fases y en otras se van solapando, se van integrando en otras posteriores. Bueno, esto es lo que os digo. Además, esto es un proceso vivo que se retroalimenta en distintas fases, especialmente cuando ya hemos acabado una feria y volvemos a decir repetir en el próximo año, o a lo mejor no, o decidimos no ir a esa feria e ir a otra porque, bueno, hemos visto otros elementos críticos, ¿no? El material promocional también, bueno, aquí hablaríamos casi ya de técnicas de marketing, pero tiene que ser muy claro, tiene que ser atractivo, tiene que ser conciso, tiene que ser de calidad, tiene que estar muy cuidado, tiene que respetar los códigos de colores, mensajes, etcétera, etcétera. Y es algo eh, que ya a lo mejor viene de la fase uno, de esa fase de planificación y organización que estábamos hablando al principio. A ver, creo que tengo aquí alguna. Dame un segundo que creo que hay algún micrófono abierto. Vale, creo que ya está. Disculpadme. Seguimos con más claves: la capacitación, la formación, la preparación del personal, ¿no? Para lo que posiblemente muchos de vosotros estéis cursando estos estudios de posgrado con nosotros, ¿no? Estas maestrías. Bueno, pues es importante que el equipo, que las personas que vayan a estar en la feria, que habremos definido previamente si es personal propio o si es personal externo que contratamos in situ porque nos sale más barato, pues que tiene que conocer lo que ofrecemos, nuestros productos y nuestros servicios. Y depende de lo complejo que sea el producto, pues tiene que ser capaz de explicar con precisión en qué consiste ese producto. Y además tiene que tener desarrolladas una serie de habilidades críticas, de habilidades comunicativas. Eh, bueno, pues tiene que ser capaz de hablar en público, de tener determinadas destrezas verbales y no verbales, de ser amable, de tener una presencia más quizá cuidada que en otros elementos, que en otros puntos, pues ir aseado, ir bien vestido, incluso a lo mejor, bueno, pues se pueden considerar ir con una imagen conjunta, ¿no? Y también tenemos que tener en las personas, a las personas que estén representando a nuestra empresa en la feria, se les ha tenido que fijar previamente una serie de roles, una serie de responsabilidades. Bueno, pues esa persona será la que esté en la entrada del stand recibiendo visitantes y haciendo un poco de filtro. Aquella otra persona será la encargada de las muestras, las comidas y de las demostraciones. El equipo comercial, pues serán los encargados de atender reuniones con clientes y así sucesivamente, ¿no? Cada una de las personas que estén en el stand tiene que tener esos roles. Y por último, dentro de estos trabajos preferia, pues lo que puede ser la identificación de clientes. Y aquí hablaríamos ya más casi de técnicas de venta.
pues que segmentemos al público objetivo. Primero que tengamos una base de datos de posibles asistentes, tanto los que nos pueda dar la feria como terceros, como los que podamos nosotros eh, tener identificados, ¿no? Pues habrá que hacer un contacto previo y adaptar el mensaje y el enfoque en función del segmento al que nos estemos dirigiendo. No, es que yo no me quiero dirigir a Bilógica y lo veo, por ejemplo, en muchas ferias en las que estoy presente, estamos buscando distribuidores en Reino Unido, ¿vale? Pues ese es un poco el segmento que sigue una empresa concreto, ¿no? Algún caso que yo he visto en concreto. Y para la identificación de clientes, nos viene aquí casi junto con la fase anterior de capacitación, pues el equipo tiene que estar entrenado para poder saber cómo interactuar con los visitantes para explicarles sus dudas y resolver sus cuestiones, ¿no? Y también incluso en la fase de trabajo preferia, pues podemos no, debemos de tener claro cómo va a ser el proceso de registro de contactos. Bueno, pues vamos a pedir a todo el mundo una tarjeta, esa tarjeta se la vamos a dar a una persona determinada que va a incorporar esa información en un fichero y que la va a refinar luego a posterior, porque es que este trabajo luego nos va a influir en las siguientes fases, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que yo sí que veo, por ejemplo, aquí son tendencias de utilizar códigos QR o que las propias ferias habilitan sistemas de escaneado de los datos de contacto para que esa información sea volcada, sea recibida y pueda ser procesada de otra manera por parte de las empresas participantes. ¿Vale? Dos fases, fijaros, todas las cosas de las que hemos hablado y todavía no hemos llegado a la propia feria. Es decir, que hay un trabajo anterior muy importante que se debe de organizar y que se debe de considerar. Bueno, con el tema de la participación, del trabajo ya en sí en la feria, quizá aquí estamos hablando más de a lo mejor habilidades personales que otra cosa, ¿no? Pues os voy a contar cuatro claves, pues la necesidad de ser proactivos, la necesidad de participar en actividades, tanto propias como como en otros espacios habilitados por las organizaciones feriales, el trabajo de recopilar información. Acordaros que ya hemos venido del preferia en donde hemos dicho cómo vamos a proceder para la recopilación de información de clientes. Pues ahora sí, tenemos que proceder a recopilar esos datos en función de lo que hayamos definido antes, que vendrá incluso planificado, que vendrá condicionado por lo que hayamos planificado anteriormente. Y luego ya empezamos casi a trabajar al mismo tiempo el seguimiento de los leads, es decir, aquellas visitas que supongan un lead, que supongan una oportunidad, que hagan un match con lo que nosotros estamos buscando, pues tenemos ya que tenerlos claros y mantener el contacto con ellos, ¿no? Incluso en la propia feria puede que tengamos que reunirnos varias veces con ellos, o a lo mejor cerrar una operación comercial eh, y hacer de una oportunidad de negocio una realidad comercial, ¿vale? Entonces, sobre cada una de estas cuatro cuestiones, pues en cuanto a la proactividad, bueno, pues cosas obvias, ¿no? Hay que ser positivo. El equipo pues tiene que estar con una actitud positiva, dispuesto a recibir a los ayudantes, ser amables, iniciar conversaciones, ofrecer ayuda, ¿no? A veces, en una ocasión he visto, no lo he sufrido, pero sí que lo he visto ferias en las que el equipo de las personas que están en la feria pues están, "Ay, que estoy muy cansado, es que está ahí mi jefe, no le aguanto, qué rollo, no me quería haber venido porque yo estaba mejor en mi país de origen, en España, en Madrid, atendiendo a las cosas que hago diariamente". Bueno, pues hay que tener una actitud positiva porque eso, el que visita la feria, el que está al otro lado, el que pasea y el que puede ser una actividad, una oportunidad comercial, lo percibe y percibe el mal rollo, de alguna manera, que hay que evitar, ¿no? Em, pues supone también esto de la proactividad que hay que tener iniciativa, ¿no? Puede que tengamos menos o más desarrolladas unas determinadas habilidades sociales, pero aquí habrá preguntas típicas para iniciar conversaciones. Hola, buenas tardes. ¿Quieres probarme el chorizo que estamos enseñando en este stand? ¿Lo conoces? Pues es así de sencillo. ¿Conoces nuestra empresa? ¿Conoces este producto? Enseñarse, ¿no? Y en base a eso también ser capaces en base a esa primera interacción, saber cuáles pueden ser las necesidades de ese
potencial cliente que se está acercando a nuestro stand en esa feria, ¿vale? Tenemos también que tener, fijaros que esto ya hablamos de proactividad, pero esto ya lo teníamos que tener entrenado en esa fase anterior del trabajo de prefería de capacitación. Eh, las personas que están allí, y imaginad que hablamos de una feria, de un producto más complejo, del Mobile World Congress, que es una de las ferias más potentes en el sector de las telecomunicaciones. Pues las personas que estén en nuestro stand tienen que saber muy, muy bien cuáles son las especificaciones técnicas, qué sé yo, de las gafas de realidad aumentada que estamos enseñando a las visitantes a la feria, ¿no? Entonces, pues tienen que ser capaces de ofrecer soluciones, de, de aportar valor añadido, de marcar la diferencia eh, ante esos posibles nuevos clientes que puedan aparecer. Y, y hablábamos también de la participación en actividades, ¿no? Normalmente las ferias tienen programadas también una serie de eventos de los que hay que estar informados porque a lo mejor nuestro match, nuestro partner, nuestro potencial contacto no ha pasado por nuestro stand por lo que sea, porque se ha quedado en el de en el de la competencia, pero es que luego va a ir a un acto en donde se va a hacer una presentación a todo el público de una celebridad o de un referente de opinión en el sector. Y a lo mejor ahí sí que me puedo acercar, ver, tratar y hacer networking, ¿vale? Entonces es importante tener claro cuál es el programa de eventos y además participar activamente también. Pues vamos a definir que el export manager y el area manager de esta empresa pues van a ir a tal charla que va a impartir ese referente de opinión para bueno, también conocer, por ejemplo, cuáles son las tendencias en la industria o si ya nuestra empresa tiene cierta trayectoria y es un cierto referencia, pero a lo mejor para participar como ponentes, si tenemos alguna información que compartir, ¿no? Entonces, la participación en actividades ya no lo hemos metido, pero incluso las propias actividades que organizamos en la feria, yo acostumbro en las ferias en las que organizamos nuestra presencia, la presencia de nuestra asociación, a mí me gusta convocar a nuestros socios, a los miembros, a los dueños de alguna manera del proyecto, para que hagan en nuestro propio stand actividades bueno, pues un acto, un networking, una copa de vino, ¿no? Llamada quizá más así, más coloquialmente, pero es que es clave, ¿no? Que que los expositores generemos oportunidades para establecer contactos con nuestro equipo, con nuestra asociación o con otros profesionales del sector que puedan estar pasando, que puedan estar paseando y que puedan potencialmente compartir ideas o cerrar un contacto comercial, ¿vale? Y hablábamos también de esa fase de la identificación, de la recopilación de información, ¿no? De la relativa a la búsqueda de contactos, ¿no? Hay que asegurarse de que estamos recogiendo efectivamente los datos concretos. Bueno, aquí suele ser habitual que nos pidan una tarjeta de visita y en su caso no, pues a lo mejor recoger nombres, correos electrónicos, números de teléfono, empresas. Eso es importante y esto ya nos va a ayudar a preparar el trabajo posferia, que va a ser quizá la elaboración de un informe. Nosotros siempre hacemos un informe en todas las ferias en las que acudimos, especialmente como expositores e incorporamos una relación de posibles contactos comerciales porque efectivamente esas personas pues, han demostrado interés, han pasado por el stand y hemos hecho todos estos filtros y sí, es un lead, es un potencial contacto comercial. Entonces, al mismo tiempo, las personas que estén en el stand pues tienen que estar preparados para recopilar información sobre lo que necesito. No, pues yo es que estoy necesitando pues producto con una referencia concreta. ¿Tienes producto ecológico? ¿Tienes producto libre de aditivos? O que sea, ¿no? Pues eso lo que nos va a ayudar es a ver si podemos resolver la duda de esa persona, es decir, un cierto conocimiento técnico, tenemos que estar capacitados y nos va a ayudar a también hacer seguimientos mejores. Porque a posteriori vamos a tener que hacerlos, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, también es interesante a veces recopilar un poco las opiniones, el feedback de todos aquellos participantes en la feria, ¿no? Y hablábamos aquí, aparecía lo relativo al seguimiento de leads, ¿vale? De oportunidades, de éxitos, ¿vale? De dedo para arriba, ¿no? Pues después de las ferias tendremos que priorizar los leads en función
de cuál sea nuestro interés, ¿no? El otro día, esta semana ha habido aquí en Madrid una feria importante, el Salón de Gourmets, donde nosotros no hemos participado, yo he ido como visitante y estaban algunos de las empresas con las que forman parte de la asociación en la que yo trabajo, el Consorcio del Chorizo Español. Pues alguna de ellas me decía, bueno, pues es que en tal feria anterior hemos conseguido 23 contactos comerciales de distribuidores que están interesados en nuestro producto en Francia, Reino Unido y Alemania. Pues eso es el lead, es decir, esos seguimientos son los que miden el éxito de la participación y pueden, por un lado, dar oportunidades comerciales y, por otro lado, además, definir si la participación en esa feria ha sido interesante, ¿no? Y hacer los seguimientos, que es decir, que no solo es recopilar la información, sino que luego saber que esta persona me está pidiendo una cotización de precios de la mercancía puesta en el puerto de Hong Kong. Pues ya sabemos que tenemos que hacer una información de envío personalizada o simplemente para hacer un seguimiento. Hola, buenas tardes, hemos estado reunidos. ¿Quiere más información de nuestra empresa? Es decir, que también esos leads, esa habilidad del equipo que esté en la feria, nos va a ayudar a personalizar luego los seguimientos, los mensajes y las acciones que queramos desarrollar en el futuro, ¿no? Y aquí pues tenemos que tener claro que, que hay que expresar, hay que demostrar a la persona que ha estado visitándonos que su visita ha sido muy interesante para nosotros, ¿vale? Y pasaremos al trabajo posferio. Vuelvo a deciros lo mismo, fijaros que aquí hay como fases que están enganchadas, enlazadas, relacionadas unas con otras, ¿no? El trabajo posferia, pues si no hemos hecho un buen trabajo en la feria, pues a lo mejor el trabajo posferia es algo peor. Y en el trabajo posferia, si no venimos con una buena planificación inicial, a lo mejor no conseguimos hacer nada en la feria y el trabajo posferia es un desastre, ¿no? Entonces, fundamentalmente vamos a hablar de 4 claves, de evaluar resultados, hacer un informe, mantener el contacto con esos leads, con esos, lo que os he dicho antes, ¿no? Distribuidores de producto agroalimentario para supermercados en Europa. Bueno, pues mantener el contacto con esos leads que hemos obtenido y al mismo tiempo ya pensar en la planificación de la próxima participación, ¿no? Cuando hablamos de evaluar resultados, pues básicamente lo que estamos diciendo, lo que os he dicho hace unos instantes, ¿no? Que aquí lo que vamos a medir, lo que vamos a tratar de considerar es en qué medidas hemos obtenido, hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos fijado inicialmente. Aquí los 23 contactos comerciales que os decía que me decía mi empresa, ¿no? Pues a lo mejor otra empresa, otras ferias un poco más directas, pues directamente podemos ir a cerrar ventas o simplemente pues hacer contactos institucionales. Pues me he reunido con tal agencia nacional, me he reunido con tal ayuntamiento o con tal administración que me permiten luego a profundizar en mis actuaciones comerciales. Es decir, las ferias son muy caras y tienen que ser un soporte muy importante, muy interesante para nuestros objetivos comerciales, ¿no? Aquí siempre, por suerte o por desgracia, vamos a tener que definir, que hacer el cálculo del retorno de la inversión, ¿no? No hay una fórmula tampoco clara. Habrá que comparar los costes y los beneficios que se obtienen y ver, disculpadme, perdón, y ver si esos costes en los que hemos incurrido en esa feria compensan los beneficios que hemos alcanzado por participar en la misma, ¿vale? La evaluación de resultados. Va a ser aquí también importante, interesante, no siempre lo hacemos, pero va a ser siempre interesante conocer cuál es el sentir, cuál es la opinión de las personas que han participado en la feria, ¿no? Saber si todo ha funcionado, si a lo mejor hemos sido demasiado ambiciosos en los objetivos que habíamos previsto o que oye, pues es que no nos ha funcionado nada bien esta pantalla interactiva porque no hemos conseguido ningún email de contacto que era el objetivo de esta pantalla interactiva que nos ha costado un dinero muy importante. Bueno, pues ese feedback interno, a veces a los que podemos estar en las tareas de gerencia o la tarea de dirección, se nos puede escapar y siempre el personal
si está bien capacitado y si viene con una trayectoria interesante, pues va a poder también arrojarnos algo de luz. Vamos a tener que hacer un informe, ¿vale? Aquí los informes, pues, de nuevo dependen mucho del sector, de la empresa, de los objetivos, ¿no? Pero al final, pues habrá que medir las métricas, el número de visitantes, los días, los países, los contactos alcanzados, conclusiones, recomendaciones. Pues se recomienda no ir a esta feria, ir a otra feria que está más orientado a otro segmento que es más interesante para nosotros. Bueno, pues eso es lo que debe recoger el informe de resultados. En mi caso, yo, por ejemplo, los informes de resultados incorporo los contactos que potencialmente hayan estado interesados en la adquisición de chorizo o del producto que yo estoy dando a conocer, ¿no? Y habrá que hacer también en base quizá a una posible encuesta que hayamos hecho, va a ser más difícil de hacer, ¿no? No siempre, yo lo he hecho estos días, por ejemplo, en uno de los stands, pero podemos recoger información más cuantitativa, más precisa y menos cualitativa sobre cómo percibe nuestra marca. ¿Conoces esta marca? Sí, ¿no? ¿Con qué frecuencia la compras? ¿Y la compras solo o con estos más productos? Bueno, quizá eso sea ya para nota, me refiero, ya es un nivel más alto, pero bueno, pues se puede tener en consideración para hacer esos informes, es decir, apoyar esos informes, esos resultados en una serie de datos cuantitativos y cualitativos. Y el informe que hagamos pues tiene que ser claro y conciso y atractivo, ¿no? Y eso pues nos permitirá facilitar la comunicación a nuestros superiores y al resto de stakeholders, de personas de alguna manera relacionadas con nuestro proyecto. ¿Vale? Nos quedan dos cositas, que sería el contacto con los leads, es decir, habíamos hablado de que habíamos predefinido qué queríamos hacer con esos visitantes que están interesados, que nos han dado su tarjeta, pues los tendremos que clasificar posteriormente, les tendremos que ordenar en función de su seguimiento y el potencial de conversión, el potencial de venta que pueda haber en esos contactos, en esos leads que hayamos hecho, y personalizar los seguimientos, que es lo siguiente que veis en la pantalla. En base a lo que hayamos recopilado, ¿no? Que tendremos oye, pues yo me he anotado que esta persona quiere una cotización de nuestro producto eh, en un precio DAP Puerto de Hong Kong. Bueno, pues esas son las respuestas que está esperando nuestro contacto y que tendremos que trasladar en el seguimiento posterior, en la tarea de contacto comercial posterior que hagamos, ¿vale? Eh, con los, con los leads, hay una cosa, un término, el nurturing the leads, ¿no? Que es un poco viene un poco de amamantar, de cuidar, de dar seguimiento, de dar cariño. Pues tenemos que tener claras cuáles son las estrategias que hemos de seguir con esos leads, con esos contactos comerciales que hacen match, que se ajustan a lo que nosotros estamos buscando en esa feria y a largo plazo, ¿no? Pues, por ejemplo, tareas típicas, pues oye, yo estoy recopilando datos de posibles compradores, distribuidores, importadores y agentes comerciales de mi producto en ese país. Bueno, uy, perdonadme, apago la luz sin querer. Vale, disculpadme. Pues podemos acordar con ellos que les vamos a enviar nuestra newsletter mensual para que sepan qué es lo que hacemos, los lanzamientos de productos, o podemos simplemente, pues, oye, la próxima feria en la que vaya a ir en Reino Unido, pues te voy a invitar a esto, a los eventos que yo haga, porque estoy haciendo una base de datos de medios, por ejemplo. Es que quiero hacer notas de prensa y quiero que los medios locales especializados en el sector cárnico hablen a posteriori de mi proyecto. Bueno, pues puede ser ese a lo que nos estamos un poco enfrentando con este nurturing de los leads. Y por último ya vamos cerrando, ya lo vamos intuyendo cuando se va desarrollando la feria, vamos haciendo un poco un análisis, ¿no? Y, y aquí pues el análisis de los aprendizajes, esto quiere decir que en base a lo que hayamos aprendido en esta feria,
pues planifiquemos las futuras participaciones, ¿no? A mí esto es un caso real, me ha pasado en alguna ocasión que he obviado la superposición de ferias en el sector y no he tenido en consideración ferias potentes o grandes que se hayan celebrado en un entorno geográfico amplio, por ejemplo, en el entorno europeo, y que pueden de alguna manera hacer sombra a mi participación en otras ferias, ¿no? Pues eso es una cosa, un aprendizaje que yo he realizado, ¿no? Es decir, aquí tenemos que saber qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que ha funcionado mal y cómo podemos mejorar y crecer, ¿vale? ¿Qué alternativas podemos tener? Y volvemos ahora un poco a hacer el mismo proceso circular. Ya vamos al primer punto que hablamos de la fase de planificación y organización, que es seleccionar ferias. Es decir, que revisaremos y actualizaremos la lista de ferias para participar en el futuro. Y empezaremos a hacer esa definición de objetivos, ese presupuesto, ese plan de acción, el perfil de los visitantes, la ubicación geográfica, el coste, el retorno de la inversión. Es decir, que ya en cuanto estamos acabando estas tareas post-feria, empezamos ya a trabajar en la siguiente edición. Oye, pues decidimos no ir a esta porque decidimos ir a otra. Pues venga, planificación y organización, trabajo preferia, diseño del stand, el trabajo de la feria, capacitación del personal. Ahora necesito en esta feria no puedo ir con una azafata externa, sino que tengo que ir con alguien propio de mi organización y sé que la información que tengo que recoger en el stand tiene que ser de esta manera y de esta otra y de esta otra. Es decir, que esto es lo que os decía al principio, que no deja de ser un proceso circular en donde hay una clave que es la mejora continua. Es decir, que tenemos siempre que tener claras, que tener eh, que identificar posibilidades de mejora continua para que la próxima feria a la que vayamos en ese mercado o en ese país o en esa gran área geográfica en el Centroamérica, bueno, pues quiero ir a ferias en México. Oye, pues es que la feria a la que estoy yendo en Ciudad de México no funciona. Tenemos que ir mejor a Monterrey, tenemos que ir a... Bueno, pues eso es un poco las mejoras, ¿no? O es que tenemos que ir con un stand en donde en vez de 2 sillas haya 4 porque es que hay muchas reuniones de trabajo y hemos perdido oportunidades de gente que se ha ido porque no había espacio suficiente en el stand. Pues ahí tenemos que ir ya al trabajo, al punto 2 del diseño del trabajo preferia, en donde tenemos que hacer un diseño de nuestro stand adecuado, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un poco cómo finaliza, ¿no? Con un proceso, con un énfasis en el proceso de aprendizaje continuo que puede ir incidiendo en el resto de bloques de tareas que os he ido contando en esta presentación. Y nos hemos ajustado bastante al tiempo. Eh, bueno, dudas y preguntas y cuestiones, preocupaciones, inquietudes, experiencias. em, que queráis compartir conmigo y con el resto de participantes en esta sesión. Vale, yo creo que tengo abierto el chat, pero no sé si hay alguna cuestión. Buenas ¿No? tardes. El chat no está abierto. Vale. No puedo Bueno, escribir. pues nada, simplemente agradeceros la participación, la presencia en esta conferencia, en esta sesión. Eh, Ha sido un gusto para mí contaros un poco algunas de las claves del éxito, o claves para evitar el fracaso, también podría haber sido, pero siempre hay que ser un poco positivos. Ha sido un verdadero placer contar con vuestra presencia y desearos que este contenido, desde luego, haya sido de utilidad para todos vosotros y ponerme a vuestra entera disposición para resolver cualquier duda, cualquier cuestión que podáis necesitar. Gracias por vuestra presencia y buen día. Un saludo a todos. Disculpe una pregunta, ¿el material puede ser compartido, las diapositivas? Pues se lo puedo hacer llegar se lo hago llegar al departamento académico para que os lo faciliten. Yo no tengo ningún problema. Gracias. Gracias a vosotros.